Buenos días, ¿cómo están? No estoy en mi mejor outfit para hacer un video, pero vamos a hablar un poquito de cómo argumentar y cómo es un texto argumentativo. Lo que yo voy a dar acá es una idea aproximada que sirve para hacer algunos trabajos del secundario y es la primera palabra en mayúscula, la primera letra. Bueno, sirve para algunos trabajos del secundario y un texto argumentativo básico para la universidad. No es un texto monográfico y recuerden que no doy pautas de cómo escribir, simplemente doy una estructura de un texto argumentativo. Un texto argumentativo empieza con una pregunta de investigación, una consigna, una hipótesis o una idea, que yo tengo que desarrollar en el primer párrafo y se debe enfocar en desarrollar esa idea. Es el preludio, es la antesala de la argumentación. Yo en el texto argumentativo, en la primera página, en el primer párrafo, yo presento la idea. Esa es la primera parte. El primer párrafo de todo texto, por más que sea cortito o largo, yo tengo que presentar de qué voy a tratar y cómo lo voy a tratar. Porque si yo estoy a favor o en contra, o yo precisamente ya tengo una posición determinada, está bueno plantearlo en el primer párrafo. Después, toda buena argumentación tiene tres tipos de argumentos. Viene el cuerpo del texto argumentativo y existen tres tipos de argumentos que yo puedo usar para validar o desmentir una idea. Primero son los ejemplos. Los ejemplos creo que es lo más importante porque nos ayudan a explicar nuestro punto y traerlo a la realidad. Acá, como explica el Word, eh, básicamente es lo que es un ejemplo. El ejemplo me ayuda a traer esa idea teórica, esa cuestión que parece que está en la nube del pensamiento y traerlo a la realidad. El ejemplo puede ser una película, un dicho, una estadística. eh, eh, Puede ser un contraejemplo, lo puedo usar para negarlo después, para mostrar que el punto de vista es incorrecto, mostrando que se equivoca con un ejemplo. Generalmente los grandes escritores y argumentadores usan grandes ejemplos. Porque la cita de autoridad, que es el segundo elemento que puede tener una argumentación, muchas veces, por más que sea fuerte o válida la cita de autoridad, si no es una persona conocida o eh, si la otra persona no es culta y no entiende que una cita de autoridad es un punto decisivo, eh, es fuerte, pero a veces puede ser contrario. ¿Por qué puede ser contrario una cita de autoridad? Primero, no tener entendido lo que escribió o toda la idea del autor. Esto puede ayudar, hay páginas donde dan panoramas de la teoría de autores, o entender de qué libro se saca la cita de autoridad, o qué persona se la cita de autoridad. Eso primero te puede jugar en contra. Eh, la cita de autoridad siempre sirve para acompañar nuestra argumentación propia y para reforzar nuestro punto de vista. Se puede usar una cita de autoridad de manera negativa para después desmentirla luego, obviamente, pero esa siempre se necesita para desmentir otra cita de autoridad, a diferencia del contraejemplo. Las citas de autoridad pueden ser directas y indirectas. Básicamente las citas directas, yo copio textualmente lo que dice el autor, tiene un formato que está justo puesto acá, y ustedes pueden poner el video en pausa y copiarlo y verlo, o puede ser una cita indirecta donde yo explico lo que quiso decir el autor. ¿Cuándo usar cada una? Bueno, si la cita es muy larga, conviene
para no recortarla, porque al recortar una cita de autoridad directa queda como que usé un fragmento del texto, queda medio mal. Puedo hacer una cita indirecta. Resumo la cita de autoridad con mis palabras, siempre que, obvio, tengo que ser fiel a lo que el hombre está diciendo, la persona está diciendo. Así que bueno, estos son los formatos: cita directa al principio, cita indirecta al final. Y por último, argumentación propia, explicación propia o teoría propia. Obviamente, como yo estoy argumentando, tiene que haber algo de mí, tiene que haber algo preparado. Una vez que se termina con la argumentación, y tengan en cuenta que la argumentación es la parte más importante de todo el texto. Un texto expositivo, una tesis, tienen páginas y páginas y páginas de argumentación, y obviamente es como contar una historia. Una argumentación es como contar una historia o un chiste. Si te saltás las partes importantes, no tiene sentido al final. Es muy importante tener una idea propia, por más pequeña que sea, tener una idea propia en una argumentación, porque si no son palabras de otro. Obviamente que hay maneras de argumentar y quedar políticamente bien. Lo que usan los políticos, esa manera de, parece que dicen algo y no están diciendo nada. O sea, representan la realidad con palabras distintas y marcan un problema que no se está solucionando, pero tampoco dicen cómo lo van a solucionar, ni cuál es la causa del problema, pero queda bien, porque yo tengo sensibilidad a la realidad. Justamente la argumentación tiene que haber algo propio y tiene que haber un punto de vista elaborado. Pero lo mejor se guarda para la conclusión. La conclusión puede usar cualquiera de los elementos del punto anterior, pero debe ofrecer información nueva y cerrar el punto. Hay muchos que cierran una argumentación con una cita textual. Hay otros que lo citan con un ejemplo, con una reflexión, pero tiene que ofrecer algo nuevo. Lo que yo tengo que guardar algo para la conclusión. Es lo mismo cuando yo quiero salir con alguien o conquistar a alguien, tengo que guardar algo para la cita. Algo para un momento de la cita, tengo que guardar algo, una carta. Lo mismo para cuando jugás al truco, no tenés que mostrar, o al póker, no tenés que mostrar todas tus herramientas. Hay que guardar algo para el final. Hacer un texto argumentativo es pensarlo. Básicamente hacer un texto argumentativo es pensarlo, es trabajarlo. Y se nota la habilidad. O sea, cuando alguien tiene habilidad para argumentar o para escribir, se nota enseguida. Pero ojo, la falta de habilidad natural para escribir se compensa con trabajo y planificación. Esto es básicamente una introducción a un texto argumentativo, cómo debe ser un texto argumentativo, qué se exige mínimamente cuando piden un texto argumentativo.